Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para la Como, audiencia. como buenas noches, bienvenido a toda la audiencia, los que se puedan ir conectando. Ya tenemos una saludo para Gato Juan, Nadia, Lidia, 8i, William, todos se están uniendo. Saludos, William, desde acá, desde el sur. Bueno, Sí. hoy vamos a tener un programa interesante con el profesor Joan López, amigo mío desde hace muchos años, muchísimo. No sé si te 30 pueda años. decir, no sé si te pueda llamar Calimero, ¿no? No, no tengo drama. Sí, sí. Sí, desde hace muchos años y vamos a tratar un tema bastante interesante y que a nosotros dos, además de las otras inquietudes que podemos tener en el ámbito político, académico, filosófico, eh, creo que siempre como, como una motivación central de todo lo que fue ese proceso de formación nuestro estuvo muy presente la lectura y la escritura. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, la lectura y la escritura en la universidad. Ese proceso interesante que por supuesto se inicia en las primeras etapas educativas, pero que llega a la universidad y casi que es poco observado desde el punto de vista del estudio de este proceso como problema de investigación en las universidades. Si tú haces el contraste con las otras, digamos, con la cantidad de estudios que se han hecho en los otros niveles educativos, hacer contraste con los que se han hecho a nivel universitario, entonces definitivamente hay un mayor porcentaje de observación, de inquietud, de motivación a hacer investigación sobre la lectura y la escritura en los primeros niveles de formación, ya sea primaria y secundaria. Sin embargo, hoy vamos a tratar el tema de la lectura y la escritura en la universidad. Ese proceso interesante. Joan es profesor universitario. Joan, tu universidad en la que estás trabajando actualmente, lo que pasa es que tú has trabajado en varias universidades, Sí. actualmente sé que estás en la Patagonia, Argentina. Sí. El nombre de la universidad. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Viste que en Argentina cada provincia puede tener dos o tres universidades. Digamos que esta es la Universidad de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Entonces Ya. tiene cuatro sedes. Bueno, La Joan, sede. permíteme saludar a Jocelyn, a José Fuentes, Securita, Mami Rosy, todos se han ido conectando. Yo sé que este tema, a pesar de que está circunscrito a, digamos, al contexto universitario, la lectura y la escritura no se queda allí, pues es algo que nos interesa a todos. Incluso yo hice un comentario en las redes acerca de la importancia de la escritura ahora en las redes sociales, en este mundo de las redes. O sea, cómo incluso nos reviste de cierta y determinada imagen. Y también hay problemas porque hay cierto purismo de aquellos que manejan las normas gramaticales, sintácticas, de ortografía, y en muchas ocasiones tienen unas maneras no muy adecuadas de criticar y cuestionar a aquella persona que comete un error, hacerlo en público. Está bien que se corrija y la persona debe cuidar su ortografía, su forma de escribir cuando se está en las redes, pero a mí me parece muy pedante la forma como algunos puristas, entre comillas, no sé si realmente estarán muy formados, ¿no? O estarán muy entendidos en esto de la lengua, pero tienen una forma de cuestionar y de criticar a aquellos que cometen errores que no es muy adecuada, no es como muy peyorativa. Voy a comenzar por lo que tú estabas señalando, que me parece muy certero, ¿no? Hay un fenómeno dentro del marco de la gramática, específicamente llamado la ultracorrección. Y por lo general, eso que tú dices es verdad, ¿no? Es bastante pedante ir por el mundo, ¿viste? Como corrigiendo a la gente. No, no queda bien. Sobre todo, hay fenómenos de ultracorrección cuando se piensa que se está corrigiendo realmente algún hierro escritural, por ejemplo,
o en términos de dicción, o en términos de pronunciación, o en la equivocación, digamos, de significado con respecto a una palabra en particular. Y a veces la ultracorrección es cuando se corrige sin tener bases, sin tener conocimiento, y se comete un error intentando corregir sabiendo que no corriges nada y estás cometiendo un error, ¿no? Entonces, incluso en el ámbito de la gramática existen esos fenómenos de ultracorrección. Ahora, ¿qué piensas tú antes de entrar en la temática acerca de esta actitud conservadora que podemos tener nosotros con respecto a esta normativa de la lengua que ha quedado en desuso? Sí. Tú la sigues practicando, porque a mí me pasa que me cuesta actualizar, es decir, no ponerle el acento a un pronombre. Ya la norma me dice que no lo haga, un pronombre específico. Yo lo hago y siento que es un error ortográfico, pero lo hago con conciencia, pero un error ortográfico por desactualización, no por otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de este tema? Que de verdad que a mí siempre me ha inquietado esto con esta evolución Sí. de la norma. Fíjate que a veces las academias van en rezago respecto de lo que en lingüística llaman la actualización, que es el habla, ¿no? Es decir, que es la lengua en uso. Y por supuesto que nunca tenemos allí un policía de la lengua cuando estamos usando, echando mano de la lengua, ¿no? Entonces nunca está la academia ahí presente cuando alguien dice aiga o estábanos, ¿no? Que son parte de, digamos, la lengua en uso, las apropiaciones. ¿Te acuerdas la expresión muy cumanesa? Yo siempre, aunque parezca mentira, yo he dado clase utilizando ese ejemplo de la expresión pepire, tan cumanesa, ¿no? Sí, sí. Incluso acá en Argentina, qué cosa tan interesante, porque en Caracas no la conocía, ¿viste? Es muy localizada. Bueno, pero lo que quiero poner en énfasis es que, por ejemplo, una cosa es el plano de la escritura y otra cosa es el plano de la oralidad, ¿no? Para ponerlo en este binarismo tipo SOCIR, ¿no? ¿Te acuerdas? Lengua, habla, en fin, ¿no? Que siempre trabaja con categorías binarias, ¿no? Lengua, habla y así, ¿no? Diacronía, sincronía. Eso es muy de SOCIR. Bueno, pero me parece que la ortografía cumple un rol social importante, porque si no existiese la ortografía, yo la voy a ubicar en un orden pragmático, ¿no? La ortografía no es un adorno de la escritura, siempre lo digo, siempre lo recalco, pero además nos permite tener por lo menos una preceptiva, una normatividad y que nos permite la comunicabilidad y adaptabilidad del texto. Si cada quien escribe como se le da la gana, bueno, difícilmente nos podemos entender. Ahora, en el plano del habla, tenemos una serie de recursos. Lamentablemente yo no tengo la camarita prendida porque no tengo los suficientes seguidores. Recién estoy incursionando en esta red. Pero yo te pudiera señalar, muy de nosotros, los orientales, con la boca. Daniel, y pongamos que tú amplías la cámara y veo tu escritorio, y yo te puedo señalar con la boca. Daniel, pásame el bicho ese, y te señalo con la boca. Es decir, tengo una serie de recursos que no son los mismos recursos que tengo al momento de escribir. En ese sentido, la ortografía, en términos pragmáticos, nos permite un sentido de comunicabilidad textual. Si cada quien dice, bueno, yo voy a escribir, no sé, zapato con S y con una H intercalada, pues, ¿no? Y después le pongo una X y una Z, porque yo quiero escribir así. Y si cada persona utiliza una forma léxica al momento de escribir como le da la gana, difícilmente vamos a poder tener un orden, un carácter comunicativo. Sí, uno de los elementos fundamentales en el plano de la lengua escrita tiene que ver con la comunicabilidad en el mensaje. Entonces, en ese sentido, no estoy hablando de una posición conservadora, sino que la ortografía permite por lo menos unificar ciertos criterios para uno de los elementos centrales de la escritura, la comunicabilidad. Si no existiese eso, difícilmente, no sé, literalmente, el mundo sería un caos. Y yo se lo coloco así a los estudiantes en ese plano casi que agónico, ¿no? El mundo sería un caos, los aviones se vienen abajo,
qué sé yo, no hay comunicación de ningún tipo y bueno, vivimos en la anomia total. Entonces, en ese Claro, sentido, porque la, mínimamente tienen que haber ciertas convenciones que nos unifiquen. claro, más vale. Porque si hay una ruptura de las convenciones, como ya se ha planteado históricamente desde el punto de vista regional, es decir, Claro, ya en Latinoamérica han surgido varios movimientos que han querido separar la lengua latinoamericana de la lengua española, ¿no? De la lengua sí, matriz. Pero encima de eso ahora estamos viendo también nuevos movimientos que no solamente están desde el plano regional, sino desde los grupos sociales determinados sí, o subculturas, sí. manifestaciones grupales que quieren tener un lenguaje particular, pero ese lenguaje particular imponerse a la gran mayoría. Fíjate que, a ver, primero, la lengua no se transforma por afanes políticos, religiosos, culturales, por presiones de algún grupo político, religioso, cultural. La lengua se transforma a sí misma porque ella, en su metabolismo y en su decurso, decide transformarse. Mañana yo puedo decirle a la gente, si no dicen tal o cual palabra o si no introducen tal o cual vocablo, y yo me voy a suicidar, no va a venir la lengua y va a cambiar. Eso tiene que ver con usos y apropiaciones. Eso es lo Sí. primero. La Y es lengua que tiene su... la sociedad termina, el uso de la lengua en la sociedad Claro. termina imponiendo, porque esto puede, Ni siquiera la dice, academia ni la gramática, Daniel. justamente eso te iba a decir, porque se puede entender que la academia impone, ¿no es así? La No, academia nunca. recoge la propuesta, pero no es una propuesta escrita. Hay muchas propuestas escritas, por supuesto, pero es una Claro, propuesta social que se va tal cual. imponiendo a través del uso. Y la academia lo que hace es recoger a través de sus investigaciones y hace el proceso de normalización de esa norma. Recoger o no. Por ejemplo, ahí está la palabra cederrón. ¿Te acuerdas? Que en la década del 90 el cederrón. Y así Ajá, está transcrita, ¿no? Y tú la ves y está ahí. Eso no lo usa nadie. Eso no quiere decir que no sea palabra, es palabra. Pero hay palabras que son palabras, permíteme el juego, que no están en el diccionario. Es decir, acá nosotros los cumaneses con la expresión pepire, que me parece que es una palabra, no solo una palabra, sino que nos identifica, ¿no? Como cumaneses, ¿no? Es una palabra, una suerte de ADN léxico que tenemos nosotros y esa relación con esa palabra. Y ojalá los que estén en la audiencia comiencen a investigar qué es, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes y se ríen y gozan muchísimo porque bueno, también estas cosas, Daniel, y esto también hay que decirlo, en la educación universitaria, viste que los contenidos de lengua pueden ser pesados, pueden ser difíciles, y uno tiene que ponerle como ese carácter estético lúdico. Pero bueno, volviendo a lo otro, la lengua se transforma sí y solo sí en la medida que ella admita en su decurso y en su propio metabolismo esas transformaciones. Te voy a colocar un ejemplo. En Argentina, a finales del siglo XIX, incluso con Sarmiento, se intentó suprimir desde el Estado, no te estoy hablando de 4 personas, ni 10.000 personas, ni un grupo político X o Z, desde el Estado se intentó suprimir una forma que ellos decían que era bastarda, que era el uso del vos en Argentina, del voceo. Desde Sarmiento, hay documentos en Sarmiento, ¿no? Que recuerda que Sarmiento muere en 1888, pero desde Sarmiento y buena parte del siglo XX hasta la década del 60, se intentó desde el aparato del Estado, desde la escuela, incluso en los colegios, en los recreos, ya no solamente en el ámbito del aula, sino en los recreos, suprimir el voz. Evidentemente eso no llegó a ninguna parte en esta zona del Río de la Plata, ¿no? Ni para Uruguay ni para Argentina. Fíjate que no se transforma aún con esa presión. No estamos hablando sino del Estado, ¿no? Entonces, no se transformó. Imagínate que también intenten suprimir el che en Argentina. Che, che, che. No, no, no se puede. Entonces no funciona así. En primer lugar, eso. Y la lengua no admite esas presiones. Ni siquiera la presión de la propia academia, como tú bien lo has dicho, ni de la gramática, lo que yo he llamado en algo que he escrito por ahí, la burocracia de la lengua. Pues la lengua no corre por ahí. La lengua es una cosa viva que corre en los usos y apropiaciones y son, en definitiva, los usos y apropiaciones quienes van determinando el destino. Y digo destino no como punto de llegada, sino una cosa que se proyecta ad infinitum, porque la lengua no termina nunca, ¿no? Nació con los humanos y sigue y se extiende, de tal manera que eso es importante tenerlo claro, que tú puedes hacer 50 manuales, 400 papers,
50 investigaciones sobre lo conveniente que es usar tal o cual morfema, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo que se ha dado a llamar lenguaje de género inclusivo o lenguaje de género no binario, en fin, que me parece que es interesante. La gente que hable como quiera, y eso es perfectamente válido, ¿no? Los usos y apropiaciones, lo que llaman en lingüística y en pragmática, sobre todo la actualización. Está bien, perfecto, no hay problema con eso. No hay un policía detrás de ti, de la Real Academia o de las academias correspondientes a América y a otras partes, que te esté señalando, mira, eso no se dice así. Y lo otro, que hay que tener mucho cuidado con esto de la corrección, de estar corrigiendo. Él habla mal, él habla bien. No, en términos pragmáticos, si tú te haces entender a nivel oral, perfecto. Ahora, la lengua escrita tiene otras implicaciones que podemos conversarla en el transcurso Sí, sí, Joan, del justamente programa. ahora te quería ya abordar el tema de la lectura y la escritura propiamente en la universidad, Sí, pero por supuesto contextualizando o bosquejando o haciendo la introducción a este tema a partir de lo que es el capital cultural. claro. Es decir, hasta qué punto el lenguaje académico no contribuye a, a profundizar las brechas y las desigualdades sociales, ¿no? Y esto del capital cultural lo menciono a propósito de que nosotros eh, eh, incluso abordamos nuestros procesos de formación en nuestra generación y previa a nuestra generación mucho más con estos modelos didácticos de la lengua que eran el normativo, Sí, este modelo a través del cual hay un patrón establecido de las estructuras lingüísticas y en función de ese patrón tú tenías que adaptarte. Es decir, si cometes un error, ya estaba el bien o estaba lo correcto o lo incorrecto, ¿verdad? claro. Ese fue el enfoque normativo que luego evolucionó también con el enfoque productivo, un tanto para desarrollar las habilidades comunicativas, expresivas, de escritura, la habilidad oral. Y luego, con este surgimiento que tú bien lo mencionabas hace rato, de la lingüística estructuralista, de Saussure, y justamente también la de Chomsky, la gramática generativa transformacional, se fue configurando también toda una didáctica descriptiva, es decir, describir las estructuras de la lengua. Sí, Y estos enfoques interactuaban. Pero luego surge este enfoque interactivo, Joan. Porque ¿qué pasa? Nosotros entendemos en el proceso de lectura propiamente, desde el enfoque interactivo, que no es pasivo, sino que es activo. Es claro. decir, no es que el lector se apropia de los contenidos o de que están expresos ya en el texto, sino que hay un proceso de construcción de significado. Y esto es sumamente interesante, porque para que este proceso de construcción de significado se dé, Rosenblatt hablaba en su libro el texto, el lector y el poema, que hay un poema, es decir, una cosa es el lector como elemento, otra cosa el texto, lo que está allí expresado, pero que al final se va a construir un poema, ¿no? En palabras de Rosenblatt. Sí, Sí, también se puede entender como la construcción de un significado a partir de la interacción entre lo que está contenido en el texto y las ideas previas del lector. Y ahí es donde yo quiero detenerme, en esa construcción de las ideas previas, porque esas ideas previas no es más que el universo del saber, es decir, claro. ese cúmulo de conocimiento que en ese proceso de socialización, de formación, de cultura, ese proceso incluso de formación familiar y comunitaria, tú vas adquiriendo. Y eso al final es lo que te brinda la posibilidad de adaptarte a un lenguaje cuando entras a una universidad que tiene una característica peculiar y unas exigencias peculiares. Es decir, yo por ejemplo, que vengo de San Antonio del Golfo, un pueblo costero, playero, donde, mira, a mí me costó aprender a hablar en la universidad. Yo decía, aiga, aiga, o sea, porque fue mi proceso de formación. Te estoy poniendo un simple ejemplo, porque son muchas otras cosas que aún conservo, porque son parte de mi cultura. Y desprenderse de la cultura no es fácil, ¿verdad? Tú también vienes de una clase popular, de Cumaná.
Cuando entramos a Sí, la universidad nos encontramos con un lenguaje estructurado, normativo, exquisito, y que además unos significados que son totalmente complejos para nosotros. Diferencia con jóvenes, muchachos, que pertenecen a clases sociales, digamos, con mejores condiciones de capital cultural y económico, que dentro de su seno familiar, quizás ya formado por profesionales de alto nivel, tenían una adquisición de lenguaje propia desde el hogar, desde pequeño estaban expuestos a eso, a los libros, a las ideas, a las conversaciones en las mesas, a las conversaciones del papá, la mamá, los amigos, con ciertos términos y manejando ciertos temas de los cuales ellos se fueron nutriendo y fueron alimentando ese universo del saber y esos conocimientos previos que al final son los que interactúan con el texto. Entonces, cuando tú, Joan López, entraste a la universidad, cuando Daniel Lance entró a la universidad, claro, nosotros entramos en una universidad pública, por alguna razón ya en nuestra juventud veníamos leyendo, quizás eso compensó un poco, ¿verdad? Pero si en lugar de entrar a la universidad pública hubiésemos entrado, qué sé yo, a la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, las diferencias se hubiesen notado de manera evidente, es decir, las evidencias culturales. Entonces, ¿hasta qué punto esta normativa de la exigencia o más bien del lenguaje académico no contribuye a la desigualdad, a la brecha? Porque tú vas a entrar en desventaja desde ya. Es decir, si es una carrera, tú, tú vas a entrar con cierto fardo, ¿verdad? Con cierto peso ahí en el tobillo. Entonces, la pregunta es esa, pero no quedarnos allí. Y entonces, si eso es así, ¿cómo romper, cómo superar esa desigualdad propia de este capital cultural en desventaja con el que entran los estudiantes de ciertas clases sociales a la sí, y universidad? además que es una desigualdad estructural, ¿no? Porque viene acompañada de otras cosas. O sea, no solamente es digamos, la precariedad en términos de capital cultural, sino también, y por lo general, también viene acompañado de este, carencias afectivas, carencias económicas, en fin, ¿no? Por lo general. Sí, sí. Yo siento que también en lo que tú planteas, porque te conozco, y hay algo de autorreferencialidad. Yo también voy a hablar desde lo autorreferencial. Sí, yo también entré con fallas, pero teníamos por lo menos algún fajito de capital intelectual, de capital cultural, ¿no? Producto de algún familiar, de algún tío, alguna tía, en mi caso mi abuela. Estimo que tú también tendrás a alguien, tú ibas a una biblioteca, tú cuentas siempre, ¿no? De tu biblioteca en San Antonio, que después se transformó en otra cosa, y que ibas pues siendo muy joven, y ya eso te va marcando la línea, ¿no? Y cuando llegas a la universidad no llegas como tabula rasa, llegas con algunos elementos. Y después, bueno, viene lo que yo llamo el enganche, ¿no? Ahí eso es importante. Los profesores de las materias del primer semestre, acá se habla de cuatrimestre, materias como lenguaje y comunicación, o a veces se llama alfabetización académica, en fin, ¿no? O similares, deberían procurar moverse en dos líneas, en dos dimensiones. Una, que es necesariamente nosotros seguimos teniendo el modelo educativo Boloña, que después retoma Napoleón, que es el modelo de la universidad profesionalizante, y tú no puedes obviar, ¿no? En tu recorrido como profesional, tú no puedes obviar ciertos saberes, ciertos tecnolectos, ciertos metalenguajes que son propios de tu área disciplinar. Entonces, me parece a mí que tú tendrías que moverte en dos dimensiones que finalmente son complementarias. Por un lado, en esa dimensión del saber tecnoprofesional o técnico profesional, ¿no? Cuáles son las palabras, cuáles son las categorías, las nociones básicas que va a manejar un ingeniero mecánico que está viendo la materia esta inicial que se llama lengua y comunicación o alfabetización universitaria, ¿no? U otra, ¿no? Similar, ¿no? Lingüística, veían también allá los de química, los de matemática, los de física, ¿no? Que la llamamos así, comprensión y expresión lingüística. En fin, materias como esta deben procurar atender el componente técnico profesional, pero por otro lado, y esto para mí es fundamental,
decía Borges que no hay que explicar los placeres ni las alegrías. Bueno, la lectura, la escritura como placer y como alegría, ¿no? Entonces moverte en estas dos dimensiones, digo, estoy hablando en términos estrictamente didáctico-pedagógicos, ¿no? Que me parece que es importante que se atiendan estas dos dimensiones, al saber profesional o profesionalizante, las categorías y las nociones que van ahí, y por otro lado, lo que tiene que ver con lo estético lúdico, la lectura y la escritura como disfrute. Por lo general hay lectura, lo reconozco, ¿no? Con todas las críticas que podamos hacer, lo que muchas veces no existe es la escritura por encargo. Eso por un lado. Por otro lado, la universidad, que es producto de la modernidad, sí, el primer, digamos, la primera universidad, Bolonia en 1088, aunque ya desde los palacios de Academo, donde Platón impartía, ¿no? Algunas nociones básicas de educación profesional, pero antes estaban también los sofistas, ¿te acuerdas que cobraban, no? Cobraban, era la educación privada nace con los sofistas. Pero ahí también, por supuesto que hay asimetrías cognitivas, hay asimetrías en cuanto al capital cultural, y la universidad, nos guste o no, preserva esas asimetrías, Daniel, y eso es una crítica que hay que hacer descarnada, las preserva, y las preserva por naturalización, como un aparato. Voy a hablar de la escuela como aparato escolar, diría Althusser, como aparato escolar, el aparato escolar, que reproduce unas lógicas, unas prácticas y unos ejes de dominio, ¿no? Y es cierto, la universidad es eso. Ahora bien, tú y yo logramos romper en buena medida y tenemos el cuero duro porque, bueno, entendimos la cosa de otra forma, ¿no? La entendimos y tuvimos que remarla a contramano, a contracorriente, como el salmón, para tratar de sortear los elementos hegemónicos, tradicionales y naturalizados en la universidad, y nosotros, por supuesto, que corríamos con muchas desventajas, ¿no? Esta cuestión de la meritocracia como que fuese algo, digamos, natural y que surge así de la nada y que es neutral y que la gente con el mero esfuerzo ya llega, ¿no? Hay gente que tiene unos pertrechos que no todos los tenemos y no todos los teníamos cuando ingresamos a la universidad, y eso es verdad, pero tuvimos que remarla y entender cuál era nuestro rol. Ahora, en este caso, me parece que hay una reserva interna, personal, íntima, subjetiva, a partir de lo cual uno tiene que morder las piedras, pues, y tratar de salir adelante y sortear las cuestiones que de manera natural están instaladas en la universidad que impiden el real acceso a la universidad. Ahora, esto nos lleva a otra discusión mucho más fuerte, mucho más digamos, más de carácter marxista, en el sentido de que si tú no igualas en condiciones sociales, económicas, culturales, a todos, y esto tendría que ver con un cambio de paradigma en las estructuras políticos-sociales, si tú no generas mayores condiciones de equidad y de justicia social sustantiva, ¿no? Difícilmente tú vas a poder equilibrar las cargas al momento de llegar a una institución como la universidad, que sigue atada al modelo Bolonia 1088, al modelo que después retoma Napoleón, que es el modelo de la universidad profesionalizante. De tal manera que allí también se ven asimetrías importantes, y por eso es que la universidad expulsa. Carlos Tinerman, un investigador centroamericano, decía que hay una cifra maldita, decía él, ¿no? La cifra del 80-20. Viste que el sistema universitario latinoamericano, por lo general, el público es de mayor calidad. Voy a hablar de Venezuela, que es el modelo que conozco, y de Argentina, que es donde estoy trabajando ahora. La UBA es el modelo de universidad paradigmática, la mejor, la que más produce, en fin. Y es una universidad pública, igual que la Universidad Nacional de La Plata, o la Universidad Nacional de Córdoba, o la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde yo estoy, o la San Juan Bosco, en fin, que son universidades públicas. Y allí se hace ciencia, se hace investigación, se produce muchísimo. Sin embargo, la cifra 80-20, lo que llama Carlos Tinerman la cifra maldita, el 80% de quienes egresan de las instituciones latinoamericanas, estoy hablando hacia 2005 más o menos, esta investigación de Tinerman, el 80% de quienes egresaban venían de hogares en esta estratificación A-B, que venían además de colegios privados con una mejor educación. Entonces, quienes salían era la clase política, social y económica más privilegiada, mientras que los sectores C, D y hacia abajo,
¿no? Para utilizarlo así, escasamente era el 20% quienes egresaban, escasamente, incluso la cifra era menos en otros países. De tal manera que si tú no logras aplanar esas asimetrías y equiparar estructuralmente y de verdad, no estas cuestiones de discurso y de palestras, de verdad, cambiar el paradigma sociocultural, económico, y que apunte hacia la justicia social sustantiva y verdadera, y no de discurso, no de promesa, difícilmente vamos a poder cambiar el eje, ¿no? El patrón, ¿no? Y las asimetrías en cuanto a lo que tú muy bien refieres a propósito de Bourdieu, del capital Sí, cultural, que va Rodríguez. aparejado un capital lingüístico, capital ¿Sabes que Rodríguez, cognitivo. Joan? Sí, Rodríguez también hablaba en una de sus disquisiciones, de sus pensamientos. Él decía que con respecto a la lengua es tan necesario leerla como hablarla con pureza, pero claro, él añadía que qué leerá o qué puede leer aquel que no puede comprender claro. y de qué hablará aquel que no tenga ideas. Y esto apunta un tanto a lo que nosotros estamos hablando, a esto del capital cultural, porque con qué ideas o con qué estrategias cognitivas o con qué conocimientos previos u universo del saber llegan estos jóvenes de las clases populares a la universidad. Entonces, vemos la perpetuación de un ranking, por ejemplo, famoso, que es el Times Higher Education de las universidades, donde se mantiene Oxford, Stanford, Mead, Sí, Harvard, Cambridge. O sea, esas universidades parecen perpetuarse allí, ¿no? Desde el punto de vista de las universidades mundiales, pero eso también tiene su correlato a nivel de Latinoamérica. Y no solamente a nivel de Latinoamérica, porque si nos vamos específicamente a ciudades o países, entonces caemos en cuenta en lo que tú acabas de relatar, que entonces se reflejan las diferencias justamente en la producción de la universidad de acuerdo al ingreso de estudiantes o permanencia de estudiantes que vengan de estratos socioeconómicos privilegiados. Entonces aquí sí hay una suerte de, de digamos, de dispositivo del conocimiento, de la lectura, de la escritura, como mecanismo de perpetuación si no se vigilan esas dimensiones de las que tú hablas. Es decir, si nosotros descuidamos la dimensión socioeconómica y la dimensión, por supuesto, afectiva, la dimensión familiar, porque tiene que ver con ese proceso de formación, de socialización, de apropiación de una cultura que viene desde la familia. Incluso esa dimensión emocional, Joan. Porque, ¿qué sí, pasa? Eh, si medimos estas tres esferas, ¿no? La esfera objetiva, socioeconómica, la esfera social y afectiva, y también la esfera cognitiva, motivacional, lo que tiene que ver con lo volitivo, todas esas esferas en conjunto, y vemos al estudiante, a un estudiante, pongamos un estudiante, por ejemplo, que entra a la universidad, y sabemos que este estudiante ya viene con deficiencias socioculturales, económicas y socioculturales, pues tú bien lo mencionabas. También el hecho de no tener con qué pagar un pasaje, de alimentarse sí, mal, de no tener con qué comprar un libro o no tener los mejores equipos tecnológicos que actualmente se necesitan o pagar un internet, eso también afecta la capacidad de producción de ese estudiante. Al verse afectada la capacidad de producción de ese estudiante, tú lo multiplicas y entonces va a tener como resultado el rendimiento de la universidad como tal. Y entonces esa universidad en el ranking va a estar siempre por debajo, ¿verdad? Entonces es una situación que tenemos allí. Y tú lo decías, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta esta situación? ¿Qué hace la universidad? Mira, si la universidad saca carteles, elabora documentos y manifestaciones públicas para que cambien las condiciones económicas, poco se va a lograr. Poco se va a lograr porque eso es, digamos, una situación que está fuera del alcance inmediato
de las autoridades universitarias, está fuera del alcance. Eso es una situación política, económica y social de la nación. Ahora, ya entramos a un plano político, fíjate que tratas de escaparte y siempre te vas para allá, ¿verdad? Tratas de escaparte, pero es que todo está asociado hacia allá. Entonces, desde la universidad, si nos enfocamos en tratar de resolver lo que nosotros podamos hacer desde la universidad por estos estudiantes, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la estrategia? Si no podemos mejorar la esfera o la dimensión económica social, pero sí podemos trabajar en la esfera motivacional, en la esfera volitiva, en la esfera cognitiva. Y si nosotros fortalecemos, como cuando cualquier individuo pierde uno de los sentidos, si queda sordo o pierde la visión, fortalece el oído, el tacto. Si nosotros fortalecemos una de esas esferas o dos esferas necesarias, la volitiva es necesaria y la esfera cognitiva, el rendimiento pudiera cambiar desde el punto de vista estratégico. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la universidad? Es más, ¿se preocupa la universidad por esta situación? ¿O sencillamente la universidad se conforma, como también vemos en las instituciones de educación media, se conforma con lo que está establecido en los currículum, en el cumplimiento de los programas educativos, en el caso de la universidad, y el rendimiento de los estudiantes que se mide a través de una prueba y ya? O sea, esa es nuestra responsabilidad como docente y como institución, que el estudiante cumpla con estos requisitos normativos del programa o de la programación de los cursos. Y bueno, y luego medimos su rendimiento, ni siquiera su aprendizaje, en una prueba o en los instrumentos que apliquemos. Y por ese rendimiento va a ser también calificada o cualificada esa universidad. Se está atacando el problema real. Se está atendiendo realmente. Ya en educación media sabemos que no. O sea, yo he hecho algunas investigaciones y sé que eso no se atiende en las aulas. No hay tiempo para eso, no hay tiempo. O sea, para las aulas no hay tiempo para preocuparse por la motivación de los estudiantes, por su situación socioeconómica, las capacidades estratégicas cognitivas que pueda tener el estudiante. No hay tiempo para eso. Tiempo es para desarrollar los contenidos, para que los estudiantes los reproduzcan y bueno, y la valoración, entregar las notas y ya. Ahora, desde tu experiencia universitaria, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Qué está haciendo la universidad con respecto a este problema de la lectura y la escritura? Sí, fíjate que yo creo que ya es conocido por, por quienes ejercemos la docencia, por lo menos en América Latina. No conozco la realidad al menudeo de otras regiones. Conozco la argentina, conozco la venezolana y he estudiado otros casos respecto a a lectura y escritura en la universidad. Fíjate que ya parece como algo muy recurrente y en los últimos años más, un manejo muy precario, muy precario de las herramientas lectoescriturales. Ya nos llega a estas materias que yo llamo troncales, ¿no? O transversales, ¿no? Que son comprensión y expresión lingüística, alfabetización universitaria o lenguaje y comunicación, como se suelen llamar, ¿no? Y llegan con un montón de falencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se solventa eso? Bueno, es interesante, en Venezuela son 11 años de educación básica y acá en Argentina son 12 años de educación básica. Y bueno, llega un muchacho con estas fallas y que son reales. Ahora, yo lo voy a poner en perspectiva, ¿no? Para tratar de ilustrar esto de la manera más evidente. Te llega y tú estás dando, la materia se llama, no sé, por ejemplo, acá en donde yo estoy se llama análisis y producción del discurso, ¿no? Que es análoga a estas materias que nombré, ¿no? Y se da por un año, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo tú solventas primero estas fallas, pero además tienes unos contenidos, ¿no? O sea, tienes lo que no te permitió, o sea, la persona egresó del sistema de educación básica y entró a la universidad, bueno, y como decía mi abuela, no sabe la O por lo redondo, pero además tú tienes unos contenidos programáticos que son distintos, por supuesto, a los que ven en educación básica. O sea, tú no das dictongo, no das hiato, no das acentuación diacrítica, acentuación ortográfica. Eso no lo das en la universidad. Se supone que es un saber adquirido para lo cual tú pasaste 11 años en Venezuela y 12 años acá. Bueno, el caso es que vienen con eso, pero además en un aula tú te puedes conseguir a 100 estudiantes.
Entonces, si esta noción de taller donde el muchacho hizo el trabajo práctico, te lo entrega y tú le devuelves y le haces las correcciones, y donde él también mira, profesor, hice las correcciones, aquí está, y le devuelve, si este feedback, ¿no? Esta interacción se rompe porque tienes 100 estudiantes, o 150, o tienes dos secciones de 100 y 100. Entonces, tú tienes una vida también, ¿no? Y tienes que hacer extensión e investigación. Es decir, el panorama es bastante complejo y yo creo que tendríamos que, es muy complejo, Daniel, e inevitablemente tratar de dar respuesta nos puede llevar, nos puede conducir de manera inexorable a una posición, digamos, muy conservadora, porque por un lado tú tienes la presión social del que egresó legítimamente del sistema educativo y es bachiller y tiene todo el derecho y más de ingresar a la universidad, ¿no? A la universidad pública, y lamentablemente, bueno, ingresa. El problema es que hay unas competencias que no cubre. Ahora, ¿a qué se dedica el profesor en este caso? Bueno, yo creo que tú diste con una palabra que me parece que es interesante, que es un motivador, debe motivar, debe incentivar, debe acicatear, debe incentivar en todo momento la lectura y la escritura, y de manera, digamos, central, también apelar a los conocimientos que posteriormente va a desarrollar en su carrera. Pero yo creo que hay que revisar cosas como el sistema educativo previo a la universidad, ¿no? De manera estructural hay que hacer una revisión de los contenidos en áreas específicas, nodales como lengua, matemática, ¿no? Que son básicamente las importantes. Pues tú ingresas en el plano de la lengua con 4 dimensiones: la lectura, escritura, escuchar y hablar, ¿no? Y la otra son multiplicar, sumar, restar y dividir, o sea, para hacer una condensación, un resumen básico de esto. Y muchas veces llegan sin eso. Entonces, a mí me parece que la labor del profesor de estas materias específicas que tienen que ver con la lectura y la escritura en esos primeros pasos del estudiante en la universidad tiene que ser un súper profesor. Por un lado, un gran motivador, ¿no? Bajo un esquema estético lúdico que es fundamental. Tiene que ser un lector y un escritor, y esto no es un dato menor, tiene que ser un lector y un escritor, pero además tiene que necesariamente, en una función colaborativa, trabajar con profesores de las áreas de estudio de estos chicos. Por ejemplo, tú puedes estar dando una de estas materias troncales, y bueno, para ingeniería mecánica, tú necesitas tener por lo menos algunos encuentros con los profesores de ingeniería mecánica y preguntarle, compañero, ¿cuáles son los saberes lectoescriturales que tú crees necesario que yo le pueda suministrar a este muchacho que tiene 17 años, 18 años y está ingresando a la universidad? En ese sentido, tú tienes que, bajo una visión complementaria y pudiéramos decir interdisciplinar, tener que apelar a estos colegas que son del área y decirle, por ejemplo, si tú vas a dar en una ingeniería electromecánica, por decir algo, tú necesitas conversar con profesores que sean ingenieros electromecánicos y te digan, mira, ¿qué es la mecánica de fluido para principiantes? Para yo ponerle un texto explicativo sobre la mecánica de fluido a los estudiantes y comenzar a partir de allí, como decían en Venezuela, a meterle el diente a una cosa tan compleja como la mecánica del fluido. Claro, yo no voy a ahondar en esos conocimientos, pero sí le voy a dar un abreboca, ¿no? A partir de ciertos saberes, a partir de ciertos metalenguajes y de ciertos tecnolectos propios del área disciplinar de ese chico que va a estudiar ingeniería electromecánica o comunicación social o sociología. Entonces, yo lo que creo es que no vamos a solventar esas asimetrías, porque además tampoco es el lugar para solventarlo la universidad, me parece, pero sí creo, e insisto en ello siempre en mi práctica docente, que hay que incentivar, motivar, acicatear y tratar de sacar lo mejor de los estudiantes. Y después está lo otro, Daniel. Yo creo que también se está dando una plusvaloración muy grande, muy, muy grande, al aparato escolar universitario, que también tendríamos que revisarlo, ¿no? Es decir, ¿por qué necesariamente la universidad? ¿Por qué la universidad? Un gran debate. ¿Por qué la universidad?
¿no? ¿Es que acaso esta pregunta, ¿por qué la universidad?, no nos lleva inmediatamente a una lógica a partir de la cual se privilegia y es mejor el abogado que el albañil o que el peluquero o que el taxista? Es decir, la vieja y larga discusión de la división social del trabajo. Entonces tú, Daniel, eres más porque eres doctor que yo, que soy perito mecánico, qué sé yo, o no sé, o albañil, por ejemplo. Entonces tú eres mejor que yo porque tú eres doctor en educación y yo soy albañil. Entonces, eso no sería una forma también, digo yo, para pensar desde otros ejes, no sería también tributar al orden de la lógica según la cual hay un orden social que privilegia esa posición de la división social del trabajo. No lo sé, habría que revisarlo. O sea, ¿por qué Joan, la universidad? ¿Por qué? sí, ¿No? La gran yo, yo, pregunta, ¿por qué la universidad? Y esto yo debería creo que llegar a toda la sociedad, ¿no? Porque yo creo que hay otras posibilidades, repito, sin restar el derecho absoluto e inalienable de quien quiera entrar a la universidad, entre, ¿no? Solamente con el prerequisito que es tener el título de bachiller. Entonces es una discusión muy profunda que me parece que no se da, y sin embargo, cuando entras a la universidad, ahí hay un darwinismo académico, intelectual, brutal, donde estas asimetrías de las que tú vienes hablando muy bien, donde se evidencian, por supuesto, esos capitales culturales, simbólicos, lingüísticos, que están allí y que no se van a solventar en una materia si no hay un proceso de metacognición, de autorreflexión. Yo hablo en un texto mío de biografía lectoescritural. Hay que hacer un reseteo, porque el estudiante llega sin saber la O por lo redondo. Bueno, él tiene que hacer un acto de construcción y decir, bueno, yo estoy aquí, o me pongo las pilas, como decimos en Venezuela, o qué hago, pues, o me lleva la corriente y me arrastra y termino yo desertando el sistema escolar y generándome una frustración tremenda. sí, Joan, pero yo pienso que la universidad no puede desprenderse de su responsabilidad, porque no podemos olvidar que la función de la universidad no solamente es la docencia, también es Sí, la extensión y la investigación. tal cual. Ahora bien, ¿cuántas investigaciones no se han generado, no se han hecho del problema de la escritura y la lectura que han surgido desde las universidades? Entonces, ¿qué tenemos generalmente? Tenemos que la universidad, cuando el estudiante llega, se lava las manos porque dice, bueno, ese es un problema de formación previa. Son problemas que vienen engendrados desde la educación básica y la educación media. Pero entonces olvidamos la función de investigación que tiene la universidad. ¿De dónde surgieron las investigaciones acerca de esta problemática de la lectura y la escritura? Desde las universidades. La universidad sabe, es consciente, debe ser consciente que esa situación no se ha remediado. Entonces, ¿qué pasa? Tú utilizas el término, ya cuando el estudiante llega con esta falencia, entra en ese proceso de darwinismo, ¿no? Educativo. Es decir, solamente van a sobrevivir los más aptos. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de ese darwinismo que la universidad deja que suceda de manera natural? Bueno, los resultados son que sigue Oxford, sigue Stanford, sigue MIT, sigue Cambridge, Harvard en ese ranking. Y las universidades públicas siguen inmersas en ese drama tan terrible del cual no quieren salir. Y estamos hablando de un solo aspecto, ¿no? No vamos a hablar del aspecto científico, técnico. Estamos hablando del aspecto de la lectura y la escritura, que es también fundamental. Es una de las bases fundamentales, como juntamente con la matemática y la ciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? La universidad, como investigadora, debe ser consciente de que ese problema no se ha resuelto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces, dentro de los programas, esa reforma estructural curricular, que nosotros sabemos que hay propedéutico, pero tienen que revisarse esos programas propedéuticos, de esa formación, de esa adaptación, porque la universidad, por ejemplo, el caso chileno se conforma con hacer pruebas de admisión. Es decir, aquí van a entrar los que puedan. O sea, darwinismo social, Total. eh, enfoque de capital humano. O sea, tú
puedes, invierte dinero, fórmate, paga curso, paga un preuniversitario, tienes cómo pagarlo, págalo, fórmate en un preuniversitario, presenta la prueba, si la prueba entra, si no, no. Perdiste la plata, perdiste todo, pero ese problema no se resuelve así. No se resuelve porque tenemos el drama latinoamericano, la producción científica latinoamericana, lo que aportamos desde las universidades latinoamericanas, el conocimiento mundial, ¿cuánto es? ¿Cuánto se aproxima? ¿3%, 4%, 5%? Entonces seguimos con estas situaciones que no se terminan de asumir porque hay una continuidad de lo que se viene haciendo sin revisar y sin tomar en consideración las cosas que se deben hacer, que se tienen que hacer. Y una de las cosas que se tienen que hacer, que la universidad debe hacer, es hacerse responsable de esa problemática desde el punto de vista de su función, no solamente de su función investigadora, sino también de su función de extensión. ¿Qué tanto, cómo contribuye la universidad con estos problemas? Estamos hablando de lectura y escritura, pero también de matemática. ¿Hasta dónde llega la universidad con estas situaciones que después van a venir hasta acá? Porque en la medida que los estudiantes, porque la universidad se mide en función de que de la producción de los estudiantes, su producción científica, por supuesto, de su profesorado, de su cuerpo de investigadores, y también del renombre que le puedan dar estos egresados a esa universidad. Un egresado de la UBA que produzca para la sociedad y que se haga de un nombre, eso contribuye al mérito de esa universidad. Entonces, bueno, la universidad no puede descartar esta gran responsabilidad que tiene. Yo creo que tiene que hacer una reforma en sus programas propedéuticos, pensar bien, porque se han hecho suficientes investigaciones como para seguir aplicando modelos de didáctica de la lengua normativo, el productivo, que son reduccionistas al final. Y entonces tiene que avanzar un poco a todos los avances que se están realizando ahora con la neurociencia, con la psicología cognitiva, sin descuidar las esferas, por supuesto, las esferas emotivas, las esferas sociocultural. Eso es importante. Para eso están las investigaciones, para eso están los estudios, pero falta que se concreten programas factibles, que estén allí, que estén al acceso del estudiante que ingresa o previo ingreso a la universidad. Eso es fundamental, porque de resto es lo que tú dices. ¿Qué puede hacer el profesor? El profesor tiene que cumplir y le va a exigir al estudiante, bueno, aquí está esto. Lo más que te puede hacer es una terapia. Ahí trata de encontrarte contigo mismo, te voy a dar unas indicaciones, una receta para que tú la apliques, vaya hasta allí. Y hay unos afortunados que tienen un entusiasmo muy grande y pueden aprovechar eso. Pero esos son, digamos, las excepciones. Entonces, pienso que aquí hay un problema grande, sobre todo con las universidades latinoamericanas y dentro de las universidades latinoamericanas, las universidades públicas que tienen esa gran responsabilidad de, digamos, tratar en la medida de lo posible, mejorar las condiciones cognitivas, productivas, estratégicas, emocionales de sus estudiantes para enfrentar las exigencias de tanto de la escritura universitaria, la lectura universitaria y las otras áreas. Fíjate que, a ver, yo creo que ha habido un avance importante y eso hay que reconocerlo en materia de ingreso a la universidad, a las universidades públicas me refiero. La matrícula ha crecido de manera exponencial en Venezuela, por ejemplo, acá en Argentina también, a propósito de esa impronta fuerte que tiene la educación pública universitaria, tanto en Venezuela como en Argentina y Uruguay, ¿no? Son los casos que tengo más cerca. Hay, sin lugar a dudas, un acceso físico, y es importante, un acceso físico a la universidad. Ahora, yo creo que también hay que procurar el acceso espiritual, el acceso cognitivo a las aulas universitarias, porque me parece que es fundamental también, ¿no? Es decir, no solamente el acceso o la inclusión física, sino una inclusión, digamos, más trascendente, más polivalente, incluso, ¿no? La exclusión cognitiva, que me parece que es central, ¿no? Y espiritual.
Entonces, yo creo que hay muchas cosas que discutir, porque puede ser que la universidad atienda y entienda, por supuesto, todo este tipo de situaciones complejas que tú estás refiriendo, pero yo creo que el alcance debe ser mayor y debe procurar extenderse a la educación básica, a la educación primaria, secundaria, incluso desde lo que llaman acá los jardines de infancia o los maternales, en fin, ¿no? Sin eso difícilmente vamos a poder entender la dimensión del problema y poder atacarlo de Claro, manera sistemática, claro, ¿no? Joan, Estructural. pero por supuesto que aquí tienen que competir otros actores. O sea, Claro. no solamente, ya va, disculpa, ya, no solamente se trata, ya va, ya, ok, ya vamos terminando. No solamente se trata de la responsabilidad de la universidad y las instituciones educativas, también el Estado tiene una gran responsabilidad en esto. Y yo creo Total. que es importante la alineación en función de los objetivos, es decir, alinear las instituciones del Estado, las instituciones educativas, la universidad, todos los actores, docentes, estudiantes, en este caso de la educación universitaria, por supuesto que los estudiantes universitarios, y en el caso de educación media y básica, a los padres, representantes. Es decir, tiene que existir una alineación en función de unos objetivos concretos que se vayan a alcanzar o que se procuren alcanzar, porque de lo contrario las medidas siempre van a ser deficientes. Es decir, si Sí. es un solo actor el que está trabajando para resolver el problema, difícilmente vamos a lograr grandes cosas. Sí, fíjate, Daniel, que es una cosa que nos rebasa, ¿no? Pero yo creo que, a ver, yo voy a apelar a un viejo concepto, que no sé si sea de modelo que voy a decir, pero es posible que sí, al concepto de vocación docente, ¿no? Y eso a mí me parece que so pena de lo, digamos, romántico que pueda parecer el concepto, a mí me parece que tiene una cierta vigencia, sobre todo en esto de la pasión por la enseñanza, y que uno debe aplicarlo. Por ejemplo, yo siempre digo que estas materias troncales, ¿no? De las que tienen que ver, se ocupan del área de lectoescritural o de perdón, de lengua y comunicación o cualquier otro nombre que tengan, ¿no? Pero que son más o menos análogas. A mí me parece que la función del docente pasa por varias cosas. Entre ellas debe ser un docente lector y escritor, ¿no? Pues tú no puedes enseñar a pintar o no deberías enseñar a pintar y no le muestras un cuadrito a tus estudiantes. No, mira, aquí está el profesor de dibujo, ¿no? Dibujo uno, ¿no? Trazo, qué sé yo. Y el profesor nos enseña un cuadrito. Es decir, también hay una función de modelaje que no es menor. Es decir, que los estudiantes, ya para ir aterrizando el tema ya más estrictamente con lectura y escritura en la universidad, que los estudiantes, bajo una función modélica, puedan leer a su profesor, incluso interpelar los textos del profesor. Eso es importante. Pero a la par de eso, también los contenidos propios de la materia, ¿no? Que tienen que ver con lectura y escritura, y los contenidos apuntando hacia el componente profesional de cada uno de esos estudiantes. Eso también hay que tenerlo claro. Por eso es que no sé cuán conveniente es juntarlos en un mismo salón de clases a los estudiantes de, no sé, licenciatura en arte, comunicación social e ingeniería electromecánica, ¿no? ¿Cómo sortea el profesor ahí ante esta disparidad de conocimientos y de expectativas profesionales? Entonces, a mi modo de ver, creo que sería un ejercicio interesante, por ejemplo, que, bueno, junta en equipos de tres al de comunicación social, al de arte y al de ingeniería mecánica y le entran un texto muy básico sobre mecánica de los fluidos, que es de competencia, digámoslo así, o parcela del que va a estudiar ingeniería mecánica. Y después el otro curso, bueno, vamos a ver las pinturas no sé, de Da Vinci, los primeros dibujos de Da Vinci para el de arte, que sería un ejercicio interesante, multidisciplinario. En fin, yo lo que creo
y apelando a ese concepto romántico, de pronto es de modé el concepto de la vocación, que es un asunto, a mí me parece, de primerísimo orden. Tú no puedes generar pasión, tú no puedes generar entusiasmo si tú no eres un entusiasta y si tú no eres un apasionado de eso que llamamos lectura y escritura en la universidad. Y Sí, eso es por supuesto. importantísimo, Yo creo que esa es la función modélica del docente. sin Mira, duda. es un tema que yo también lo he tratado a nivel de educación básica, sobre todo, Joan. Tú entras a una escuela y si tú preguntas por la biblioteca escolar, tú entras allí y encuentras esos libros bien ordenados, como tienen que estar, una biblioteca muy limpia, unos libros pulcros, pulcros porque nadie los toca, Claro. nadie los saca de los estantes, nadie los lee, nadie los raya, nadie los manosea. Entonces, el docente generalmente no lo hace. Entonces, esas bibliotecas son como una suerte de museo. Ahí están los Sí. libros colocados Bueno, para la, que los observen la y consulta decir, básica, y ¿cuántos docentes decir, escriben? claro, y decir que tienen una buena dotación, pero hasta allí son los libros físicos. Ahora, por supuesto, que tenemos bibliotecas digitales, bueno, que esto ya se comprobó que afecta la comprensión. No es igual la lectura del libro de papel que el libro digital, porque eso afecta la comprensión, ya está comprobado, ¿verdad? Incluso en los países nórdicos están retomando, están volviendo atrás. Bueno, pero en fin, lo que te quiero decir con esto es que si el joven, volvemos a lo mismo, del capital cultural, no ve a un papá, a una mamá, a un tío con un libro, un vecino que lea, va a la escuela y la lectura se convierte en una asignación, en algo que es una tarea, algo aburrido, algo que es una imposición, pero ese joven no ve al docente leyendo, no ve al docente hablando acerca de un libro, no lo motiva. Mira, difícilmente se va a formar un lector. Sí, Difícilmente se va a fíjate, formar un lector. fíjate que, Y, no, y- fíjate que y siempre entonces, hacemos entonces hay un un énfasis. esfuerzo, sí, hay un esfuerzo, digamos, una suerte de voluntarismo, ¿no? O sea, es como una motivación individual que tienen estas excepciones de las que hablábamos, esas excepciones que salen de los barrios, que salen de los barrios populares, de los grupos sociales menos privilegiados, que van a una biblioteca, que leen por entusiasmo. Bueno, porque así como al otro le gusta jugar al fútbol, a este le gusta leer, pero son las excepciones, cosas que no se dan en naciones que ya comprendieron, y la OCDE lo comprendió así, el Banco Mundial lo comprendió así, que en la medida que tú, bueno, con esta visión de capital humano, que en la medida que tú formes a tu sociedad, tú le des más cultura a tu sociedad, en la medida que esa sociedad crezca, o en esa sociedad crezca su educación, crezca la capacidad de lectura, los lectores, la comprensión de texto, la escritura, esa sociedad va a avanzar. Y ahí tenemos los rankings que también se miden en las pruebas PISA que se hacen a nivel internacional. ¿Cuáles son las naciones que generalmente aparecen en los primeros lugares? Bueno, estas naciones que han mejorado estas condiciones. Latinoamérica tiene esa gran responsabilidad, las naciones de Latinoamérica. Chile tiene esa gran responsabilidad porque si Chile bien ha adquirido unos lugares destacados a nivel de Latinoamérica, es el tuerto en el país de los ciegos, en el territorio de los ciegos, porque no alcanza la media internacional. Chile, Uruguay también tienen un buen ranking y no alcanzan la media internacional. Entonces tenemos ahí Uruguay, Chile siempre entre los primeros, México por allí rezagado, Argentina también, y las demás naciones muy por debajo, muy por debajo. Entonces, Fíjate, ya no es un problema ni siquiera universitario, no es un problema regional, es un problema regional, ¿no? Es un problema incluso de identidad latinoamericana, de autoestima latinoamericana, de responsabilidad latinoamericana. Y está allí, pues, está allí. Son uno de los grandes objetivos que nosotros debemos proponernos como región, como nación, y en esto, por supuesto que deben estar en sintonía todos los estados. Bueno,
pero tenemos, por supuesto, estados fallidos que están en otra onda y otros que tienen otras preocupaciones más objetivas, más política, pragmática, y bueno, y lo esencial, se aparta por las emergencias. Sí. Bueno, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestra cultura académica, en términos generales, desde las primeras etapas educativas hasta la universidad, se centra mucho se hace mucho énfasis en la lectura, mucha lectura, lectura. Y pocas veces, o de manera menor, no voy a decir pocas veces, de manera menor, hay una escritura o se promociona o se promueve una escritura autónoma, ¿no? Siempre la escritura es un asunto que tiene que ver por el encargo, ¿no? Escribe para el ensayo, escribe el trabajo práctico, escribe el final, escribe el parcial, escribe la tesis, y pocas veces se trabaja con una noción que a mí me gusta mucho, que trabaja Paula Carlino, que es una de las propulsoras de la idea de la alfabetización universitaria, por lo menos acá en Argentina, seguramente en Latinoamérica es el referente más importante. Ella habla de la función epistémica de la escritura. A mí me parece que es un concepto revelador. Y esto lo voy a conectar rápidamente con María Zambrano, la gran escritora, ensayista y filósofa española, ¿no? Ella decía, y cito, hay en el escribir siempre un retener las palabras, como en el hablar hay un soltarlas, un desprenderse de ellas, que puede ser un despidiéndose ellas de nosotros. Al escribir se retienen las palabras, se hacen propias, sujetas a ritmo, selladas por el dominio humano de quien así las maneja. Fíjate que en la oralidad, ¿no? Según Zambrano, se pierden cosas, mientras que en la escritura se retienen, y esto conecta con la noción de escritura epistémica o la función epistémica de la escritura, como dice la profesora Paula Saville, de tal manera que a mí me parece importante tener en claro, Daniel, que es necesario que quienes dan estas materias primero sepan de manera disciplinar los contenidos de los estudios de la lengua, ¿no? Del discurso en general, y por supuesto que tengan esa vocación. Por otro lado, tú tomabas como referencia Chile en cuanto a los índices, digamos, bibliométricos de publicación y los rankings universitarios. Está Brasil, está Chile. Por ahí viene colándose Colombia, Costa Rica, Argentina ha ido bajando, está Uruguay, y bueno, nosotros Venezuela está bastante lejos, pero ahí hay que entender también, por ejemplo, que el modelo chileno es un modelo, digamos, que puede, en el mejor ánimo, cuestionarse, ¿no? Poner en cuestión, ¿no? Quienes ingresan al sistema educativo chileno, ¿no? Al colombiano, por ejemplo, que son muy cerrados, que necesitas de un capital económico, ya ni siquiera cultural, sino un capital económico para poder ingresar. No así, por ejemplo, en la educación pública venezolana, universitaria, igual en Argentina. De tal manera que es tan complejo el panorama. Yo recuerdo que Pepe Mujica dijo algo que me pareció revelador hace años en una cumbre. Decía, ojalá que estas cumbres no se hagan con nosotros, los presidentes, que ya estamos viejos. Ojalá se hagan con los rectores de las universidades para planificar un gran sistema universitario, equitativo, justo, de calidad y trascendente. Y que nos dejemos de este montón. Como hablaba él, muy dicharachero, muy campechano, ¿no? Pero con una trascendencia fundamental. Entonces, yo creo que debe existir una voluntad política real que se encargue de estas transformaciones sustantivas y que por supuesto pasan por unas condiciones de vida del docente. Y cuando digo docente en sentido amplio, desde el maternal hasta la universidad. Y bueno, ¿cuánto está ganando un docente? ¿Le alcanza para vivir? Entonces, ajá, está bien, yo tengo toda la vocación, todo el ánimo, y creo que no lo voy a perder hasta que me quede mi último hálito como profesor universitario, pero también hay una realidad contingente que te oprime, ¿no? Que es la del carrito del supermercado, ¿no? Esa realidad del carrito del supermercado es bastante opresora, sobre todo, digamos, para los que están en países como Venezuela, ¿no?
donde un profesor universitario, decía la doctora Xiomara Martínez en estos días, que estoy hablando de una profesora que tiene 50 años en el ámbito universitario y gana entre 15 y 20 dólares como profesora titular emérita de la Universidad Central de Venezuela y fundadora del CIPOS, del Centro de Investigaciones Postdoctorales de Venezuela, que fue el primer centro de investigación postdoctoral del país, fundado hacia finales de los 80 por Rigoberto Urán. Entonces, tenemos estos grandes problemas y todo lo que podamos decir, que me parece que es interesantísimo, sobre todo para crear una voluntad crítica, así sean los que están ahora viendo este programa, y nosotros mismos también comenzar a pensar, porque el ejercicio de pensar no es un ejercicio ocioso. Yo no creo en esa tesis 11 de Marx, ¿no? Que dice que los filósofos se han encargado de pensar el mundo y lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? Lo cito así de manera muy apresurada. Esa tesis 11 de Marx no es así. Es decir, los filósofos han pensado el mundo y hay filosofías y teorías y conceptos que se han impuesto y que han logrado que este mundo sea desigual, inequitativo y donde hay gente con mucha hambre y gente que tiene dinero para, no sé, para montarse y hacer un tour a la luna. Bueno, yo creo que nosotros sí podemos contribuir, invitar a más docentes interesados en el tema, amigos, comunicadores, lingüistas. Podemos hacer otro programa, invitarlos para seguir tratando, porque esto apenas es una introducción a esta problemática tan importante, pero tan descuidada al mismo tiempo. Muy descuidada, muy soslayada incluso. Esta es una problemática que se ve así como por el rabillo del ojo. Sobre todo ahora, porque vamos a hacer otros programas, Joan, porque necesario es contextualizar esta temática en el mundo actual y la emergencia de las inteligencias artificiales, cómo las inteligencias artificiales ahora afectan, contribuyen o no a los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, los procesos de corrección de trabajo. Bueno, en fin, hay un mundo totalmente distinto que se está abriendo, que por supuesto la universidad no está rezagada a él, los docentes no podemos estar rezagados, y estos problemas que son tradicionales se pueden profundizar. Esa es la gran pregunta: ¿se profundizarán ahora que la inteligencia artificial puede elaborar los trabajos que regularmente venían haciendo los muchachos, los jóvenes, que le pueden redactar, que le pueden editar un trabajo? Entonces, estas son temáticas que también debemos tratar en otro programa. No sé si tengas ya alguna idea para cerrar. Yo de mi parte agradezco a todos los que han participado y bueno, dejarle abierta la invitación para otro programa donde sé que van a estar sumados otros profesores universitarios con estas inquietudes similares.